Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios de los verbos regulares, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y después vamos a hablar de los irregulares. Recuerden que todos tienen que estar en presente del indicativo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces, acá, ¿cómo quedaría? Yo, varios idiomas, con el verbo hablar. ¿Cómo lo coloco aquí? A ver, ¿lo escucho? Hablo. Ok, yo hablo. Sí, quiero escucharlos a todos. Muy bien, con escribir. Vos, muchas cartas, ¿verdad? Y aquí, vos, Escribes. ajá, se les olvidó la clase del vos y del tú, ¿sí? Tú escribes, tú escribes. ¿Y vos, Escribis. Eu não sei falar direito, é es, escribis. Com eso, acento. muy bien, Manuela María. Con acento, para no olvidar el acento. Muy bien, vos escribís, ¿sí? Recuerden lo que estuvimos hablando, que los verbos conjugados para vos se van a parecer un poco a la forma base, escribir. Solo vamos a cambiar esta terminación acá, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la tercera. Señorita Sánchez, usted, formal, ¿sí? El Vive. verbo vivir, muy bien. Vive en Córdoba, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ahora, con el verbo leer, ¿sí? Ella solo, libros de ciencia ficción. Ella solo, libros de ciencia ficción. Lê. Muy bien, Kesia. Ella solo lee libros de ciencia ficción. Muy bien, Roberto y yo, juntos en la universidad. Estudiamos. Estudiamos. Es, estudiamos. Chicos, ustedes leer primero las instrucciones. Y ahí, Deve. Deve. ustedes, es plural. Mm, A ver, Devem. eso, deben, ¿sí? Con N. Esas palabras que ustedes piensan que terminan con M en portugués, en español siempre van a terminar con N, como deben, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ellos, que son Ls, ¿sí? Con el verbo trabajar en un restaurante. También tenemos plural del Trabalha. verbo. Eso, Trabalha. es trabaja, ¿sí? ¿Ok? Y ahí ustedes pueden pensar como trabajan, ese en español termina en N, ¿ok? Siempre, siempre, es como una norma, ¿vale? Muy bien. Yo, con el verbo vivir en la calle Malavia. Yo, Vivo. Vivo. muy bien. Acá. Yo vivo en la calle Malavia. Pedro nunca, con el verbo abrir, la boca en clase. Abre. Abre porque es él. Muy bien. Usted en la cafetería, ¿no? Con el verbo comer. ¿Y ahí cómo Come. sería? Come. Es, muy bien. Usted come. Este no, ustedes lo pueden utilizar para hablar porque es como el ne do portugués. Ustedes hablan tanana, tanana, ne, ¿sí? En español funciona igual, pero no con el ne, sino con el no. Es lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Vos, con comprender italiano, ¿cierto? Y ahí, Compreendes. ok, comprendes con acento, ¿sí? Recuerden que los verbos para vos tienen un acentito al final, ¿sí? Señor Pérez, usted las noticias en la radio, ¿verdad? Con el verbo escuchar. Y ahí, ¿Escucha? Escucha. eso, muy bien. Usted escucha las noticias en la radio, ¿verdad? Yo no, el diario por la mañana, con el verbo leer. Yo no, Leu. Leu. eso, tal cual, yo no leo. Ok, Esther, mucho a sus padres, con el verbo amar. Y ahí, ella Ama. 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 Muy bien. Ernesto,
casi todas las noches de la semana. Él, Ernesto, Trabalha. ok, Trabaja. trabaja, muy bien, trabaja. Como se tivesse uma ponta de peixe na garganta, precisa tirar. Ja, ja, ¿sí? Ok. Nosotras, no, la lección con el verbo comprender, y ahí, ¿cómo quedaría? Nosotras, no, Compreendemos. comprendemos, terminación para nosotras, comprendemos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Señor Rodríguez, usted y su hermano, es decir, ustedes, en un hospital, ¿verdad? Con el verbo trabajar, ¿cómo sería? Trabajan. Eso, muy bien. Ustedes trabajan en un hospital, ¿verdad? Elena, con el verbo comprender, francés, tu padre. Y ahí, para el padre, ¿cómo sería? Es un él, Comprende. muy bien, ¿sí? Elena, ¿comprende francés tu padre? Sí, le damos esa entonación de pregunta, ¿vale? Muy bien. Nosotros, con el verbo hablar, inglés en casa. Y ahí, Hablamos. hablar, ¿sí? Nosotros hablamos inglés en casa. Acá, con ustedes. Ustedes no, con el verbo abrir, sus libros los Abre. domingos. Abre. Ustedes, ajá, ustedes Abren. Abre. abren, ¿sí? Porque ustedes, plural con plural, ¿sí? Muy bien. Elisa y Ana para el diario La Nación. Ellas, Elisa y Ana, Escribe. escriben, ¿sí? Escriben todos los verbos para ustedes, para ellos. Ellas van a terminar en N, ¿sí? Ese es el plural. Recuerden que el plural es de personas, ¿no? Ellos, ellas, ustedes. Y termina en N, ¿sí? Ok. Nuestros vecinos, ¿no? Con el verbo comprender el problema. Entonces, nuestros vecinos, Comprende. ellos no comprenden, ¿sí? Ok. Ernesto, tú en la cafetería. Trabajas. Muy bien, trabajas, ¿sí? Profesor, usted, con el verbo leer, nuestra tarea en su oficina o en su casa. Usted, y ahí, Lee. eso, muy bien. Él, solo música moderna, con el verbo escuchar. Y ahí, Escucha. muy bien. Escucha. Escucha. Escucha, Escucha. escucha, ¿sí? Recuerden aquellas florecitas, ¿sí? Aquellas florcillas de terminación de un verbo. Nosotras, con el verbo escribir, muchos ejercicios. Nosotras, Escribimos. es muy bien. Escribimos muchos ejercicios. Andrea y tú en un barrio tranquilo. Y acá, Viven. eso, porque son ustedes, Andrea y tú. Muy bien. Ellos, con el verbo leer, poemas románticos. Ellos, y ahí, Leen. ¿cómo? Eso, muy bien, Fabio. Ellos leen poemas románticos. Yo con mis amigos, ¿cómo sería con el verbo estudiar? Yo con mis amigos. Estudio. Muy bien, yo estudio con mis amigos. Juan, vos, con el verbo comer, con tu familia por la Comer. noche. Muy bien, con ese acento ahí en la S. Vos comés con tu familia por la noche. Usted, con el verbo trabajar, en una universidad, ¿no? Usted, y ahí, Trabaja. muy bien.
usted trabaja en una universidad, ¿no? Ella no con sus padres, ella no con sus Vive. padres. Vive. Ok, perfecto, ella no vive con sus padres. Mi compañero y yo no por levantar las ventanas cuando hace frío. Aquí, o luego abrir, Abrimos. perdón. Muy bien, perfecto. Abrimos las ventanas cuando hace frío. Ustedes siempre en casa, ustedes Comes. siempre, Comen. ustedes comen, ¿sí? Porque son ustedes y mantenemos el plural aquí, comen, ¿sí? Mis estudiantes, volver a escuchar con atención la clase. Mis estudiantes, ellos Escuchan. Escuchan. escuchan, ¿sí? Muy bien. Escuchan con atención la clase. Yo no, con el verbo comprender, su explicación. Y ahí, Comprendo. muy bien, perfecto. Yo no comprendo su explicación. Y por último, aquí, vamos con las últimas. Vos, con el verbo estudiar, historia, ¿verdad? Vos, y ahí, ¿cómo sería? ¿Estudias? Muy bien, con ese acento ahí. Sí, vos estudias historia, ¿verdad? Usted, las ventanas cuando hace calor, ¿no? Con el verbo abrir. Y aquí, usted, Abre. y ahí, abre. Muy bien, sin la S. Perfecto. Y por último, para terminar, nuestro hijo con escribir cuentos muy interesantes. Entonces, nuestro hijo Escribe. nuestro hijo escribe cuentos muy interesantes. Bien. Palabras que no conocemos, vocabulario nuevo. A ver, cosas nuevas que hemos visto aquí. Dudas, preguntas. Profe, o que é hijos? La última Hijo- frase. hijos son filios, filios, Assim. en el caso. ¿Sí? Ok. Otra palabra que no conozcamos por ahí. ¿No? Conocemos todas. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar acá. Entonces, vamos a hablar ahora de estos verbos irregulares. Los verbos irregulares, a estos verbos irregulares sí se les altera la raíz. ¿Ok? Recuerda que a los regulares no se les alteraba la raíz. A estos sí se les altera la raíz. ¿Ok? En alguna de sus formas. Vamos a tomar un verbo para saber si él es regular o irregular y vamos a aplicar el mismo tips, la misma chica de los verbos regulares. Vamos a tomar, por ejemplo, el verbo caber. Lo vamos a conjugar para la primera persona, en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, el verbo caber, que caber en portugués, sería en presente, yo quepo, ¿sí? Mire cómo cambia todo. Cambia ese K por qué y ese ver cambia por O, ¿sí? Pero no se asusten, tranquilos, que después mantiene cierta regularidad. En el futuro, yo cabré, ¿sí? Y en el pasado, yo ocupé, ¿ok? Es un verbo muy regular que cambia en la primera persona y que tiene cambios en sus diferentes formas de presente, pasado y futuro. Cuando vemos que un verbo cambia mucho en estos tiempos verbales, presente, pasado, futuro, entonces ahí evidentemente estamos delante de un verbo irregular, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Bueno, ellos van a tener cambios en la raíz, cambios en la terminación, a veces tienen cambios en ambas partes al mismo tiempo, a veces no. A veces tienen cambios en una o más de sus formas verbales, en presente, en pasado, en futuro. Vamos a ver con estos verbos, probar, caer, reír, ¿sí? Vamos a tener un verbo de cada una de las terminaciones, de la ar, probar, caer, que caer, ¿sí? Y reír, que rir, dar risada, ¿vale?
Muy bien, vamos a ver cómo los vamos a separar. Los vamos a separar por la terminación ad, et, ir y la raíz. Probar, caer, reír y empezar, que también lo vamos a ver. Bien. Entonces, en español, cuando experimentamos alguna cosa nueva, comida, en fin, en español no decimos experimentar. Experimentar es ir para el laboratorio y experimentar allí. Eso es experimentar, con fórmulas químicas o cosas, etc. Bien, muy bien. Cuando decimos que vamos a intentar comer algo nuevo, decimos probar, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser este verbo, que es el verbo probar? En presente, yo pruebo, ¿sí? Tiene cambio vocálico de O por UE. En pasado, yo probé y en futuro, probaré. Entonces, solamente con tener un cambio vocálico aquí, ya cambia bastante, ¿sí? ¿Ok? Vamos a tener verbos que cambian mucho en esa primera persona, como por ejemplo, yo pido, ¿sí? Que sería eu peço, do portugués. Eu peço, vocês, yo pido, ¿sí? Yo puedo, que sería eu posso, do portugués, ¿sí? ¿Ok? En este caso es del verbo poder. Ya vamos a ver esos verbos que cambian mucho. Opa, aquí. ¿Ok? Y aquí es del verbo pedir. ¿Ok? Yo pido, yo puedo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en la primera persona, en los verbos irregulares, generalmente es donde se produce estos cambios vocales. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el próximo, que es el verbo caer. Sí, caer, que es caer. ¿Sí? Entonces tenemos caer. Vamos a cambiar eso por una I. Yo caigo en el presente. Yo caí en el pasado. Yo caeré en el futuro. ¿Ok? Entonces tiene cambio en más de una de sus formas. También es un verbo irregular por esto. Por ejemplo, el verbo reír, que da risada. Yo río, ¿sí? En el presente. En el pasado, yo reí. Y en el futuro, yo reiré. Entonces vemos que es diferente en cada una de sus formas, así sea solo porque cambie una letra. Esto lo hace un verbo irregular. ¿Ok? Ahora, hay otros verbos que tienen la irregularidad, va a ser, perdón, no solamente la alternancia vocálica. ¿Sí? ¿Qué es la alternancia vocálica? Cuando se cambia una vocal por otra o una vocal por dos vocales. Por ejemplo, con el verbo empezar, yo puedo decir es empezar, pero cuando tenemos alternancia vocálica, va a ser yo empiezo, ¿sí? Y tenemos un cambio vocálico. Ahora, cuando es un cambio consonántico, también es cuando cambia una consonante. Yo empiezo en el presente, yo empecé en el pasado, ¿sí? Ah, yo empecé las clases con este grupo el día 6 de febrero, ¿sí? Empezar es sinónimo de comenzar, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, empezaré, no tiene mucho cambio, ¿vale? Entonces los verbos irregulares también pueden tener estos cambios, ¿sí? ¿Ok? Poco a poco ustedes van a ir conociendo estos verbos, ¿sí? Estos verbos solamente se conocen con la práctica, con la lectura, con la escritura, utilizándolos, hablando, practicando, practicando, practicando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de verbos que son irregulares simples. ¿Por qué ellos son irregulares simples? Porque los cambios solamente se producen en la primera persona. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, estos verbos que son irregulares simples, que tienen terminación solamente en la primera persona.
van a tener cambio. En las demás va a mantener cierta regularidad. Fíjense, por ejemplo, el verbo dar. Yo doy, ¿sí? Pero en las otras palabras, en las otras personas gramaticales queda más o menos regular. Tú o vos das, ella da, nosotros damos, ustedes dan, ¿sí? ¿Ok? También vamos a tener, por ejemplo, el verbo estar. El verbo estar también, yo estoy, pero va a mantener cierta regularidad en los otros tiempos, en las otras personas gramaticales. Tú o vos estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, ellos estamos, ¿sí? Y el verbo ir, por ejemplo, que cambia muchísimo, yo voy, todos terminan en hoy, pero mantiene cierta regularidad en las otras personas gramaticales. Tú vas, vos vas, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ¿vale? Estos verbos son muy fáciles porque en portugués terminan en ou, ¿sí? ¿Cómo serían estos verbos en portugués? Yo, dou, ¿sí? Estou, ¿ok? Vou, ¿vale? Entonces, es muy, muy fácil. Todos esos verbos que terminan en hoy, en portugués terminan en ou, ¿sí? Como sou también, eu sou, yo soy, ¿vale? ¿Hay alguna duda aquí, alguna pregunta en esta primera parte de los verbos irregulares simples? ¿No? ¿Está tranquilo? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, vamos a ver ahora verbos que terminan con el geo, ¿sí? Verbos que terminan en geo. Ellos, algunos van a mantener cierta regularidad y en otros van a tener doble cambio. Por ejemplo, fíjense acá. Con el verbo hacer, yo digo yo hago y termina en go. Con el verbo tener, yo tengo y con el verbo decir, yo digo. ¿Sí? Entonces, tú haces, vos haces, usted hacen, nosotros hacemos, ellos, ellas, ustedes hacen. ¿Sí? Mantiene cierta regularidad. Ahora, el verbo tener tiene doble irregularidad. Tiene la irregularidad simple de la primera persona. Tú tienes, vos tenés. Ya saben que con el vos no tiene cambio. No tiene muchos cambios. ¿Ok? Él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos. Ellos, ellas, ustedes tienen. ¿Sí? Y con el verbo decir, tú dices, vos decís. Él, ella, usted dice, nosotros decimos, ellos, ellas, ustedes dicen, ¿sí? ¿Ok? Hay personas gramaticales que nunca van a admitir el cambio vocálico y son el vos, nunca tiene cambio vocálico, ¿ok? Fíjense que contiene parecido a su verbo en la forma base, ¿ok? Tenés se parece a tener, decís se parece a decir. Y en la otra persona gramatical que no admite cambio vocálico es tenemos. ¿Sí? Nosotros tenemos. Nosotros decimos. ¿Sí? No tiene cambio vocálico acá. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Preguntas en esta parte. A ver, por ahí no. Bien, continuamos entonces. Acá. Me van preguntando si hay alguna palabra que no conocen. ¿Sí? Fíjense, los verbos con cambios vocálicos para la segunda persona del singular en el voceo, que ya vimos la diferencia entre tú y vos. O sea, para el vos se mantiene casi igual al verbo en su forma base, solo cambia la R del final por una S y en algunos casos colocaremos un acento. Por ejemplo, de tener va a quedar tenés, ¿sí? ¿Qué le vamos a colocar ahí? Vamos a cambiar la R por una S y le vamos a colocar un acento. De decir queda decís, cambiamos la R por una S y le colocamos un acento. De contar queda contás, cambiamos la R por una S y me queda el acento. Y de dormir va a quedar dormís. ¿Ok? Pero esta conjugación solamente va a ser para la persona gramatical del vos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Otra cosa importante
es que los verbos con cambios vocálicos en la primera persona del plural, o sea, para nosotros, se mantiene casi igual que el verbo en su forma base. Solo lo vamos a conjugar y no se aplica el cambio vocálico que se aplica en las otras personas gramaticales. ¿Qué es? Que cuando tenemos un nosotros, los verbos para nosotros, aunque el verbo tenga cambios vocálicos, en el nosotros no va a tener. Por ejemplo, el verbo tener es tenemos, se mantiene igual, ¿sí? Del verbo decir es decimos. Del verbo contar es contamos. Y del verbo dormir es dormimos. Esto aplica tanto para el nosotros como para el vosotros, solo que el vosotros no vamos a profundizar mucho en él porque no necesitamos tanto en América Latina utilizarlo, ¿sí? Bien, muy bien. Otro de los verbos simples son los verbos que terminan en ZCO, ¿sí? Por ejemplo, de nacer, yo nazco, ¿sí? Pero recuerden que esta es la conjugación solamente en la primera persona del singular, del yo. Después mantiene cierta regularidad. Tú naces, vos nacés, él nace, nosotros nacemos, ellos nacen. ¿Ok? Del verbo conocer, yo conozco, ¿sí? Entonces, tú conoces, vos conocés, él conoce, nosotros conocemos, ellos, ustedes conocen. Del verbo conducir. Conducir es dirigir, gente, o carro, ¿sí? Conducir el coche, el auto. Entonces, conducir, yo conduzco. Pero para las otras personas gramaticales queda más o menos igual. Tú conduces, vos conducís, él conduce, nosotros conducimos y ustedes conducen. Estos verbos que les aparecen acá abajo son verbos que se comportan más o menos de la misma forma. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? ¿No? Bueno, ya saben, si tienen dudas, me van a preguntar. ¿Ok? Fíjense, esto es algo sumamente importante. ¿Ok? Hay excepciones, como por ejemplo, el verbo coser, que ustedes podrían pensar que como termina en ser, puede decir yo cosco, pero no, no es lo más lógico, es yo cueso, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el verbo mecer, que ustedes podrían decir yo mezco, o pensar que se dice yo mezco, pero no, se dice yo meso, ¿sí? Mecer en español no es mexer do portugués, no tiene nada a ver. Mecer en español es tipo balanço, balanço de colo, ¿sí? Balançar o bebê es mecer al bebé. A cadeira de balanço, silla mecedora, y así, ¿ok? Bien, muy bien. Otra diferencia que también podemos ver es, por ejemplo, el verbo coser. Presten mucha atención aquí. El verbo coser con S, que es de costurar, ahí es yo coso, ¿sí? Pero tenemos también el verbo coser, que se escucha igual, que no tiene diferenciación en la pronunciación y que su diferenciación es solo por escrito. Ahí sería yo cueso, ¿sí? En este caso es de comida cocida, por ejemplo, ovo cocido. Ovos cocidos sería huevos cocinados, cocidos, ¿sí? Cenoura cocida, en español, zanahoria cocida, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Vamos a ver el próximo acá, ¿sí? Verbos que son irregulares en la primera persona y ya, no tienen más nada, ¿sí? En todo lo demás son regulares. Por ejemplo, el verbo ver, yo veo. El verbo caber, que ya se los mostré, yo quepo, y el verbo saber, yo sé, que sería ese tipo eu sei do portugués, ¿sí? Entonces, con el verbo ver, las demás personas, además de la primera persona, quedan más o menos regulares, ¿sí? Entonces, hacer yo veo, obviamente es irregular, pero después tú y vos ves, usted ve, nosotros vemos, ellos ven, ¿sí? Con el caber, bueno, ya vimos el yo quepo, pero con las otras personas gramaticales tiene más o menos cierta regularidad. Tú cabes, vos cabés, él cabe, nosotros cabemos, ellos caben.
Y con el verbo saber, eu sei, aquí yo sé, tú sabes, vos sabés, como la canción, ¿recuerdan? Vos sabés, él, ella, usted sabe, nosotros sabemos, ellos, ellas y ustedes saben. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la próxima. Retomando, repasando, terminando, presten atención aquí. ¿Cuáles verbos ya vimos? Los verbos que terminan en hoy, como doy, estoy, voy, son verbos que solamente van a cambiar en la primera persona del singular. ¿Ok? Los verbos que terminan en go, como hago, tengo, digo, ¿sí? Y los verbos que terminan en ZCO, nazco, conozco, conduzco, ¿sí? Esto es un resumen ya para ir cerrando esta parte y comenzar a hacer los ejercicios, ¿ok? Otros verbos irregulares en la primera persona van a ser yo veo, yo quepo, yo sé, pero ya saben que mantiene cierta regularidad en las otras personas gramaticales, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a ver acá eh, algunos verbos irregulares con cambio vocálico en la primera y en todas las personas, ¿sí? ¿Ok? Pero antes de esto, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver si los tenemos acá. Bien. Déjenme buscar los ejercicios que están por acá abajo. Ok, vamos a hacer responder estas dos preguntas aquí, ¿sí? Este termina en ZCO, ¿sí? Yo. Yo no, ¿cómo sería escrito esto? Yo no Conozco. es con Z, ¿sí? Recuerden que Ujú. tenemos una Z aquí, ¿vale? Esa letra se llama Z. Yo no conozco bien cuál es el contrato, pero me parece que si yo, con el verbo traducir, ¿cómo sería? Termina en ZCO. Traduzo. ZCO, muy bien. Traduz, pero aquí es traduzco, ¿sí? Ok. Si yo traduzco este libro acá, aparecer en los créditos. Yo, y ahí con merecer, ¿cómo sería? Merezco. Merezco. Muy bien. Merezco aparecer en los créditos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver acá. Yo no sé si está casada o no, pero con el verbo Pedisco. de Pedusco. eso, deduzco Pedusco. que sí, porque lleva un anillo de oro en el dedo anular. Muy bien. Con esta remera, remera es camisa, pero en Argentina es muy localizado decirle a las playeras o a las camisas leves así, remeras. ¿Ok? Entonces, con esta remera yo, Parezco. ahí, parezco ZCO, ¿sí? Opa, me comí la E. Ujú. Parezco embarazada, ¿sí? Como yo parezco grávida, esa camisa. ¿Ah? Ok, la número 4. Yo le, con el verbo agradecer mucho su ayuda, porque la verdad yo no, con conocer la zona. ¿Y ahí? Agradezco. Ajá, muy bien. Porque la verdad yo no, Conozco. eso, muy bien. Yo no conozco la zona. Muy bien, vamos a hacer estas dos y ya. Yo estoy convencido de que sí, con vos voy a ser muy feliz. Envejezco? Eso, muy bien, en B. Es ZC, ¿sí? Recuerden que aquí es envejezco. Eso es un verbo complicado. No, no es complicado. Es diferente. ¿Sí? ¿Ok? Profe, Muy bien. Dígame. el verbo es envejezco. No, Ene. no, no, Ah, no. ok. Yo coloqué una de más ahí. Gracias. Muy bien. A ver acá. ¿Cómo colocaríamos esto aquí? Que cuando yo
Reconhecesco. Reconozco. Reconhecesco. Reconocesco. Reconozco. Reconozco. Reconozco, sí. Ajá. Reconozco que cuando yo dirigir, Conduzco. Conduzisco. conduzco, ¿sí? Vamos a cambiarlo a partir de aquí, ¿sí? Y ahí con el verbo parecer. Parezco. Parezco. Eso, muy bien. Reconozco que cuando yo conduzco me parezco a mi hermano, ¿sí? Muy bien. Ahora, él escribe el guión y yo, con el verbo producir, la película. Produzco. Muy bien. Yo produzco la película. Yo siento que y cada día. Y ahí, Nasco. ZCO, ¿sí? Aí a gente fica com vontade de falar só com en español, ¿sí? Ok, muy bien. Y este ya lo hicimos. A ver, ¿cómo Envejezco. quedaría? Es envejezco, ¿sí? Yo siento que nazco y envejezco cada día. Bien, muy bien. Acá, sí, con el verbo permanecer, ¿cómo sería? Permanezco. Eso, muy bien. Si permanezco, permanezco un año más en Buenos Aires es porque siento que ya, Permanezco. no, con pertenecer. Pertenço. Ajá, muy bien. Pertenezco, ¿sí? Siento que ya pertenezco a esta ciudad. Muy bien. Con el verbo merecer aquí, vos, no yo, sino vos. Mereces. Muy bien, mereces, recuerden que lleva su acento, ¿sí? Esa beca, ellos no lo, Merecen. muy bien, ellos no lo merecen porque reconocen que, oh, perdón, lo dije, porque reconocen que tienen dinero para pagar su educación. Muy bien, a ver acá, yo no, de ahí, perdón, hoy no, con el verbo hacer. El verbo hacer Ah, termina en asco. geo. Asco. No, ese termina en geo, bo. Yo no, a Asgo. ver, Água. Água. Asgo. ah, hago, Hago. Água. que sería fácil, ¿no? Yo no hago nada la noche porque mañana Tengo. Tengo. que levantarme temprano. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Palabras que no conocemos en estas frases aquí. Dudas, preguntas. ¿No? Tranquilos. Muy bien. Entonces vamos a continuar con los verbos regulares, pero eh, irregulares que ahora van a tener cambio en la primera persona, pero también van a tener cambio en todas las otras personas gramaticales, ¿sí? Por ejemplo, los verbos que terminan en huir o el verbo oír, que oír, ¿eh? Vamos a ver que cuando tenemos vocal y vocal, esa I se va a transformar en una Y, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, de construir, fíjense que termina en huir, va a ser de construyo. De destruir, que también termina en huir, va a ser destruyes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos cambio en la primera persona. Yo destruyo. Tú, perdón, yo construyo, aunque destruyes también, ¿no? Con el verbo construir. Tú construyes. Vos construís. Él, ella, usted construye. Nosotros construimos. Ellos, ellas, ustedes construyen.
Y acá vamos a ver que va a permanecer la idea de que el vos queda siempre más o menos igual o más o menos parecido con el verbo en su forma base. ¿Ok? Y el otro que no admite cambio vocálico es el nosotros. Nunca, ningún cambio vocálico. Nosotros construimos. Las demás personas gramaticales sí tienen el cambio de la irregularidad, que es ese cambio. ¿Sí? Ahora vamos con el verbo oír. ¿Sí? El verbo oír va a ser yo oigo. ¿Ok? Tiene cambio ahí. Tú oyes. Y ahí aplicamos esto de vocal y vocal. Vos oís. ¿Por qué vos oís? Porque oís queda parecido a la forma base porque es la forma de voz. ¿Sí? Igual que oímos, queda parecido a su forma base porque no admite el cambio vocálico. ¿Ok? Él oye, nosotros oímos, ustedes oyen. ¿Sí? ¿Ok? Se repite el mismo esquema. En el vos y en el nosotros no se produce el cambio vocálico. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? Bien, vamos a continuar con el siguiente. Bueno, acá tienen algunos verbos que se conforman, perdón, que se comportan de manera similar. ¿Sí? Atribuir, concluir, destruir, diluir, disminuir, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Vamos a ver que vamos a tener cambios de E por IE, ¿sí? Son verbos donde vamos a cambiar una letra por otras dos letritas, ¿sí? Y además, en las personas gramaticales también va a tener cambio, va a perder cierta regularidad. Entonces, por ejemplo, compensar. Yo pienso, ¿sí? Tú piensas, él piensa, ellos piensan. El vos y el nosotros no admite cambio vocálico. Vos pensás, nosotros pensamos, ¿sí? Con el verbo querer, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero, tú quieres, él quiere, ellos quieren, ¿sí? Pero con el vos va a quedar vos querés, ¿sí? Nosotros queremos. No admite el cambio vocálico. Con el verbo sentir, también vamos a cambiar esa E por una IE. Yo siento, tú sientes, él siente, ustedes sienten. Pero el vos y el tú, perdón, y el nosotros no va a admitir cambio vocálico, ¿sí? Vos sentís, nosotros sentimos. Y en todos estos casos, el verbo que no, de vos se parece a su forma base. Pensar, pensás. Querer, querés. Sentís, sentir. Bien, muy bien. Vamos a continuar entonces acá. Vamos a tener verbos en los que va a cambiar la O por una UE, pero también va a tener cambio en otras personas gramaticales. Por ejemplo, el verbo contar. Yo cuento, tú cuentas, él cuenta y ellos cuentan. ¿Sí? El tú, el vos, perdón, no tiene cambio vocálico. Vos contás y ahí el verbo queda igual a su forma base o parecido a su forma base. Y el otro que no admite cambio vocálico es el nosotros. Nosotros y nosotras contamos. ¿Sí? Ahora, con el verbo poder, perdón. ¿Sí? Poder. Yo puedo, que sería ese oposo. Yo puedo. ¿Sí? Tú puedes, él puede, ellos pueden. Pero para el vos no se produce cambio vocálico. Vos podés. Y ese podés queda parecido a su forma base. ¿Sí? Y el nosotros tampoco admite cambio vocálico. Nosotros y nosotras podemos. ¿Vale? Con el verbo dormir va a suceder exactamente lo mismo. Yo duermo, tú duermes, él duerme, ellos duermen. Pero con el vos no tenemos cambio vocálico y el verbo queda como su forma base. Dormís, dormir. Y el otro que no acepta cambio vocálico es el nosotros. Nosotros dormimos. Bien. Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro en esta parte.
¿no? Estamos tranquilos, estamos pensando en los verbos irregulares, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Vamos a ver si podemos completar estos espacios de estas palabras, perdón, con los cambios en las primeras personas. Tenemos el verbo aquí y vamos a ver que tiene cambios en la primera persona solamente. Entonces, yo, algunas palabras en alemán, ¿cómo lo escribo? Yo, Sí. ¿con acento o sin acento? Sin acento. Sin acento. ¿Seguro? ¿Sí? Sí, con acento es pasado, creo. Ok, no, con acento, ¿No? ¿sí? ¿Con acento? Ok, sí, porque esto en pasado sería yo supe, ¿sí? Ah, sí. Ok, Ujú. es diferente. Ese eu sei, en portugués, en español es yo sé, con acento siempre, porque además el sé, así sucedido, es un pronombre, es otra palabra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Ujú. siempre aquí tiene que llevar su acento, ¿bien? Muy bien. Acá, yo con conducir demasiado rápido, a mi hija no le gusta. ¿Recuerdan que este terminaba en ZCO? ¿Cómo Conduzco. sería? Muy bien. Yo conduzco demasiado rápido, a mi hija no le gusta. Muy bien. Con construir, yo casas en la provincia. Recuerden que los verbos que Yo. terminaban, Construyo. eh, vamos a sustituir esa I por una Y. Yo construyo. Bien, muy bien. Con el verbo traer. Aquí, con el verbo traer, no lo vimos, pero vamos a cambiar ese E por I. ¿Sí? Entonces, esta E vamos a cambiarla por una Traigo. I. Eso, muy bien. Yo traigo un diccionario a clase de idiomas todos los días. ¿Vieron? Este verbo, esta conjugación, ustedes la hicieron intuitivamente porque ya tienen más o menos una idea de cómo funcionan los verbos irregulares. ¿Sí? Todavía falta explicarles algunos verbos irregulares más, pero ya con esto podemos ir haciendo algunos ejercicios. ¿Sí? Muy bien, entonces yo con el verbo ver poca televisión. Y ahí, ¿cómo sería? Vamos a cambiar esta acá. Veo. Vamos a cambiarlo por una EO. Yo veo poca televisión. Muy bien. Y con el verbo decir, que termina en geo, yo, la Digo. verdad, sí. ¿Cómo? Digo. Eso, muy bien. Yo digo la verdad siempre. Ahora, yo no con el verbo oír, que oír. Oigo. Eso, muy bien. Yo no oigo bien últimamente. Vale, muy bien. Yo con el verbo ofrecer café en las oficinas temprano en la mañana. Oficina, escritorio, nada. Falso con nada. Muy bien. Entonces, ofrecer termina en ZCO. ¿Cómo quedaría ahí? Ofrezco. Ok, ofrezco ZCO. Ofrezco, ¿sí? Aí, quando fiquem com vontade de falar só en español es co. Ofrezco, conduzco, merezco, nazco, envejezco, ¿sí? Muy bien. Y acá con el verbo hacer yo mi tarea todos los días. Y ahí yo faço, ¿cómo sería en español? Hago. Yo, eso. Muy bien, perfecto. Yo hago mi tarea todos los días. Muy bien. Y la última con el verbo caber que cambia completamente. A ver, ¿quién recuerda? Caigo. ¿Cómo se No, ¿quién recuerda? A ver, ¿cómo se conjuga el verbo caber? ¿Quién lo recuerda? Pepo. Eso, muy bien. Este verbo no es fácil, así que no se preocupen si no lo recuerdan todavía. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Preguntas.
A ver, Cuando termina con Z, eh, ¿no se habla la Z? no tenemos verbos que terminan con Z. No, no, Acá. ZCO, No, Naucho. se pronuncia CO como co de comer, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existe la C cedilla en español, ¿ok? Entonces siempre va a ser co, ca, co, ¿sí? Pero la Z no se pronuncia, Se pronuncia como una S. Conduzco, ¿cierto? ofrezco, ¿sí? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta en esta parte? A ver, aí pode tirar print, fazer foto, tudo mais. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces acá con las explicaciones, ¿sí? Quiero mostrarles que hay un fenómeno que se llama diptongación, que en portugués sería diptongación, que también existe, que es la, digamos, la unión de dos letras vocales en una palabra. ¿Sí? La diptongación en sí misma no es un error, no es un error. El error se produce cuando hablamos aquel famoso portuñol y colocamos diptongos donde no los hay o quitamos los diptongos donde sí los hay. ¿Ok? Y esto sucede mucho cuando estamos aprendiendo, es normal, pero hay que superarlo porque nosotros tenemos que manejar un vocabulario universitario y estos errores son muy básicos. ¿Ok? No es que no los podemos tener, pero tenemos que tratar de superarlos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas palabras en portugués, que son palabras, no son verbos todas, que tienen diptongo en español. Fíjense cómo sería correcto en español. Abierto, escuela, cuenta, acontecimiento, quién, nuevo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a ver que hay palabras donde cometemos algunos errores. Fíjense, acá tenemos la palabra en portugués y la palabra certinha, la palabra correcta en español. Nombre. Nombre es nombre, no puede ser nueve, ¿sí? Un error que hemos detectado en algunos estudiantes. Copo es vaso, no es cuerpo, ¿sí? Eu peço, yo pido, ¿sí? No, yo pido, no es eso. Octubre, que sería outubro, y no puede ser octubre, ¿cierto? Eu dependo no puede ser depiendo, ¿no? Porque es yo dependo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, estas son algunas palabras, algunas expresiones, algunos verbos en los que se produce ese cambio vocálico y para nosotros saber dónde están los cambios vocálicos tenemos que conocer los verbos irregulares, ¿ok? Por ejemplo, estos cambios vocálicos donde cambiamos la E por I, ¿sí? Por ejemplo, en el verbo pedir, yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos y ellos, ellas, ustedes piden. Por supuesto, ya saben que en el vos no se admite cambio vocálico y queda muy parecido con el verbo en su forma base, ¿sí? Y en este caso, como nosotros pedimos, tampoco se produce el cambio vocálico porque nosotros no acepta el cambio vocálico. Entonces, tenemos otros verbos que se funcionan como pedir, concebir, competir, derretir, freír, sofreír, medir, despedir, impedir, expedir, derretir o derretirse, reír, sonreír, rendir, reñir, repetir, servir, vestir o vestirse, desvestir o desvestirse, entre otros. ¿Ok? Son verbos que van a funcionar más o menos igual cuando hacemos la conjugación. Por ejemplo, de concebir, vamos a decir yo concibo, tú concibes, ella concibe, ¿sí? ¿Ok? Le vamos a cambiar la E por una I en cada una de las conjugaciones de estos verbos. ¿Ok?
Otro cambio importante que se produce es el cambio de I por IE, por ejemplo, en verbos como adquirir, ¿no? Que es comprar, tener, ver, pegar, asegurar. Adquirir, vamos a cambiar esta aquí por un IE. Yo adquiero, tú adquieres, él adquiere, nosotros adquirimos. Lo mismo que inquirir. Inquirir es tratar de llegar al conocimiento a través de preguntas, preguntas, preguntas. Es como insistir mucho en buscar un conocimiento. También vamos a tener yo inquiero, tú inquieres, él inquiere, ellos inquieren. Por supuesto, acá se mantiene eso de que el vos queda parecido a su forma base. Vos adquirís, se parece a adquirir, ya saben, ¿sí? Y tenemos que también en nosotros no va a admitir cambio vocal. ¿Ok? Lo mismo acá, vos inquirís, parecido a su forma base, y en nosotros que no tiene cambio vocálico, nunca. ¿Ok? Bien, muy bien. El verbo jugar va a ser el único verbo que va a cambiar la U por UE. Es el único. No hay otro verbo que sea como el verbo jugar. Entonces, tú juegas, vos jugás. Él, ella, usted juega. Nosotros y nosotras jugamos. Ellos, ellas y ustedes juegan. ¿Sí? ¿Ok? Ya saben que en el vos no cambia. Y en el tú, en el nosotros, perdón, tampoco tiene el cambio vocálico, se mantiene ese ju, ¿sí? Que jugar es o jugar. ¿Eh? Ok, vamos a ver acá en esta parte un tips mágica para da aula, más tenga a ver con eso. No podemos usar la expresión literalmente jogar o lixo do portugués o jogar lixo, jogar fora. En español tiene que ser con otro verbo, no puede ser con el verbo jugar, porque no funciona el verbo jugar para eso. Y esto es una parte importantísima del español para olvidar el portuñol para siempre. Los verbos no se usan con el mismo sentido, aunque traducidos sean los mismos verbos. Aunque jugar sea jogar de portugués, no por eso podemos utilizar la expresión jogar un lixo o jogar fora, porque no funciona. Ahí tenemos que utilizar arrojar la basura. La basura es un lixo. ¿Eh? Tirar la basura o botar la basura son los tres verbos que en español se utilizan para esta expresión. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, saber usar cada verbo para cada función, porque no siempre los verbos funcionan igual. ¿Vale? Muy bien. El verbo ser es uno de los verbos más irregulares que ya vimos, ¿sí? Tiene cambio en la raíz, tiene cambio en la terminación, tiene cambio en la primera persona, tiene cambio en todas las personas. Es súper irregular, ¿sí? Soy, tú eres, vos sos, usted es. Recuerden esta diferencia siempre. Nosotros somos, ellos, ellas y ustedes son, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. A ver acá. Yo siempre con el verbo almorzar en el restaurante de la esquina. A ver, acá vamos a cambiar esta O por una UE. ¿Cómo quedaría entonces? A ver, Almuerzo. exactamente. Yo siempre almuerzo, ¿sí? Yo siempre almuerzo en el restaurante de la esquina. Juan no, con el verbo encontrar. Vamos a cambiar aquí también O por UE. Su billetera. ¿Cómo sería? Juan no. ¿Ven? Vamos a cambiar. Tiene también cambio de O por UE. Es el mismo cambio. Encuentra. Eso. Muy bien. Perfecto. Juan no encuentra su billetera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá ahora con el verbo servir. Vamos a cambiar esta E por una I. Entonces, el mozo, la comida con cuidado. Él, ¿cómo sería?
Sirve. Sirve. Muy bien. Sirve. ¿Sí? É sirve. Hermoso. Sirve. Porque vamos a cambiar esta E por una I. ¿Sí? Bien. Muy bien. Igual aquí, Ana lee un aumento de sueldo a su jefe. Vamos a cambiar esta E por una I. ¿Cómo quedaría entonces? Aquí. Pide. Ana lee. Pide. Eso. Muy bien. Ana le pide un aumento de sueldo a su jefe. Yo siempre con el verbo perder las llaves. Vamos a cambiar esta E por IE. ¿Sí? Fiesco. Ok. Perfecto. Aquí solamente es así, pero termina en der. Entonces el verbo va a ser pierdo. ¿Sí? Pierdo. ¿Ok? Tenemos que aprender estos verbos. Yo siempre pierdo las llaves. ¿Ok? Lo que les había dicho. Eu posso, yo puedo. Eu peço, yo pido. ¿Ok? Eu perco, yo pierdo. ¿Sí? Son verbos que la conjugación en la primera persona son completamente diferentes al portugués. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver acá. Si alguien me habla en chino, yo no, con entender nada. Entendo. Eso. Vamos a cambiar esa E por una IE. Yo no entiendo nada. ¿Ok? Muy bien, vamos con la próxima. La próxima tiene cambio de O por UE aquí. ¿Sí? En verano, no, con el verbo llover, mucho en Buenos Chove. Aires. O por Llueve. UE. Eso, llueve. Chove. Eso. Muy bien. Aquí vamos a tener de nuevo cambio de O por UE. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo quedaría esto? Mi hermana con el verbo volver a casa temprano. Vamos a tener cambio por UE. ¿Cómo sería entonces? Vuelve. Vuelve. Es, mi hermana vuelve a casa temprano. Vuelve que es voltar. ¿Eh? Muy bien. Los loros, con el verbo repetir, vamos a tener un cambio aquí de E por I. ¿Sí? Y aquí, los loros con repetir todo lo que. Y aquí tenemos un cambio por Y, esa O por Y. Perdón, esa I por Y. ¿Sí? Profe, ¿Cómo sería entonces? Ajá, Repiten ajá. Repite, y ¿sí? oyen. oye. Oye. Muy bien. Entonces, todos los loros repiten todo lo que oyen. ¿Sí? ¿Ok? Profe, o que eres Muy bien. louros? El loro, yo no sé cómo se dice en portugués, son aquellos pasariños que les repiten todo lo que se fala, que les son Assim, verdinhos, así. Ajá. sim. Ok, perfecto. Aquí, vos, ¿cuántas horas? Ese dormir, vamos a cambiar por UE. Vos, ¿cuántas horas? A ver si consiguen a pegadinha ahí. A ver. ¿Dormís? Dormimos? Ah, a ver si es vos, ¿cómo va a ser dormimos? Muy bien, Duermes? ok, muy bien. Dor- No sé quién dijo dormís, pero es dormís, ¿sí? Ok, no vi Sí. quién era. Porque el duermes va a tener cambio vocálico, pero ¿para cuál persona? Tú duermes, ¿sí? A ver, esperen ahí un momento. Tú duermes. ¿Por qué? Porque con el vos, recuerden que nunca se produce cambio vocálico con el vos. Entonces queda vos dormís, parecido a su forma base. Si fuese con tú, ahí sí vamos a cambiar esa O por U. ¿Sí? ¿Ok?
Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? ¿Puedes hacer print, tirar fotos, tudo más? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a ver las respuestas. Bien, ahí tienen las respuestas para que las vean bien. Están eh, viendo el video en casa. Fíjense, cuando yo voy a preguntar por otra persona, yo pregunto qué es ducharse, qué es acurrucarse, ¿sí? Yo no puedo preguntar qué eres ducharse o qué eres acurrucarse. No, 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 está incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vosé y tú recuerden que tú eres y vos sos, y él, ella, usted es, o señora, señora, es. Y cuando hablamos de una cosa, en este caso, que son palabras desconocidas, por ejemplo, ducharse es tomar baño con chuveiro y acurrucarse es se aconchegar. Entonces, como estamos preguntando por palabras nuevas, vamos a preguntar ¿qué es? Profe, ¿qué es tal cosa? ¿Sí? ¿Ok? No podemos decir qué eres. Yo puedo preguntar quién eres. Ahí sí, sí. ¿Quién eres? ¿Ok? Para hablar directo con otras personas. Pero no puedo preguntar qué eres. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a ver esta última parte y continuamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Muchos verbos irregulares van a sufrir cambios y modificaciones ortográficas. Esto es importante, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando ustedes los vean por ahí van a decir, Dios, ¿qué es esto? Muy bien, son los verbos irregulares. A los verbos irregulares hay que tenerles paciencia, amor y cariño, ¿sí? Entonces, para mantener el sonido de la J en la raíz, por ejemplo, en el verbo dirigir, en la primera persona, yo no voy a decir yo dirigo, ¿ok? Sería lo más lógico, pero no, eso no está bien. No, no es yo dirigo. Lo correcto va a ser yo dirijo, ¿sí? Eso va a ser lo correcto. Con las otras personas se mantiene igual. Tú diriges, vos dirigís, él dirige, nosotros dirigimos, ellos, ustedes dirigen. En el vos no hay cambio vocálico y no hay cambio vocálico en estos dos, ¿no? Ni en el vos ni en nosotros. Entonces vamos a cambiar la G por la J. ¿Por qué sucede esto? Por la pronunciación. En español primero se pronuncian las palabras, se pronuncia el lenguaje y después se hacen las reglas para organizar ese lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Estas sílabas se pronuncian ja, je, ji, jo y ju, ¿verdad? Y estas sílabas también van a tener el mismo sonido, je y ji, ¿ok? Je, je, ji y ji. Entonces, en dirigir, que ese verbo no es conducir, conducir es conducir o manejar un carro. Dirigir es como tipo direccionar, llevar a frente una empresa, a directoría de alguna cosa. ¿Ok? Eso es lo que es dirigir en español. Entonces, para que continúe teniendo esta pronunciación de dirigir en la primera persona, yo digo, yo dirijo, ¿sí? Lo cambio por una J. ¿Por qué? Porque si lo dejo con G, va a quedar yo dirigo, ¿sí? Las letras con G suenan igual que en portugués. Ga, ¿ok? Go y bu. Bien, entonces no adianta, ¿sí? Para que suene gue, yo tengo que colocar una E. Para que suene gui, yo tengo que colocar una U ahí también en medio, que es muda, pero para que suene ga, ge, gui, go, gu, ¿sí? Entonces es por eso que en este verbo se cambia la G por una J en la primera persona nada más. Las otras personas mantienen cierta regularidad en su conjugación. ¿Sí? Por hacer print, tirar foto. Aquí tenemos otros verbos que se comportan igual: acoger, elegir, emerger, encoger, escoger, etcétera, ¿no? Los leen todos. Yo acojo, yo elijo, yo emerjo, yo encojo, yo escojo, ¿sí? Exijo, finjo. Bien, en la primera persona solamente se va
a producir este cambio vocálico. Consonántico, perdón, este cambio consonántico. Lo mismo va a suceder con el verbo vencer. Para mantener esa pronunciación de C, en vencer, en la primera persona vamos a cambiar esa C por una Z, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, yo no puedo decir yo vengo, ¿no? Sería lo más lógico pensarlo, pero es incorrecto. Entonces vamos a cambiar esa C por una Z y va a quedar yo venzo. Y lo demás tiene cierta regularidad. Tú vences, vos vences, él vence, nosotros vencemos, ustedes vencen. ¿Sí? ¿Ok? Otros verbos a los que se le cambia Z por C, convencer, ejercer, surcir. Surcir es tipo costurar para arrumar una ropa que está un buraco, alguna cosa así. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Aquí también puedo hacer print, tirar fotos, todo más. Bien. Muy bien. Otro verbo que también es importante, por ejemplo, es el verbo seguir. Para mantener esta pronunciación de guir, yo no puedo decir yo sigo porque es incorrecto, ¿sí? Yo digo yo sigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a quitar esa U de ahí, de la primera persona, ¿sí? Entonces va a quedar yo sigo, tú sigues, vos seguís, él sigue, nosotros seguimos, ustedes siguen. ¿Ok? Esto también va a suceder con distinguir, perseguir, etc. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otros cambios ortográficos que se producen. Por ejemplo, con el verbo avergonzarse, que sí envergoñar, ¿ok? Esos verbos que terminan en arse, erse, este se después se transforma en un pronombre. Me avergüenzo, te avergüenza. Pero tenemos que colocarle una diéresis aquí para que pueda sonar esa U. Ese acento, la única función que tiene es hacer que suene la U, darle sonido a la U. Me avergüenzo, te avergüenzas. Si cuando escribimos no le colocamos los dos punticos, va a sonar me avergüenzo, y no es una palabra que exista en español, o te avergüences, ¿sí? Eso no existe en español. Tenemos que marcar bien el sonido de la U aquí, me avergüenzo, te avergüenzas, ¿ok? Que es ficar envergonhado, ficar envergonhado. Vale, muy bien, vamos a ver acá. Hay verbos, o van a haber verbos, ¿ok? Que van a tener acentos, como el verbo acentuar, ¿sí? En todas las palabras. Vale. Eh, ¿Por qué? Para que la vocal débil no suene tan débil como es. Vamos a darle fuerza. Y rompemos el diptongo allí. Yo acentúo, tú acentúas, yo actúo, él actúa, yo continúo, ellos continúan. Y esto va a suceder con verbos como criar, confiar, espiar, guiar, prohibir, vaciar, etc. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ya por hoy no nos da más tiempo a hacer ejercicios. ¿Ok? Hicimos bastantes ejercicios, pero en la próxima clase vamos a completar estos. Vamos a completar frases más largas, más completas. ¿Ok? Y vamos a hacer pues ejercicios de selección entre tres opciones, ¿sí? Pero esto ya queda para la próxima clase. De todas maneras, si ustedes quieren ir adelantando, revisando los ejercicios, pueden hacerlo, ¿vale? ¿Ok? Y bueno, nada, nos vemos en la próxima clase para resolver estos ejercicios que están acá.